Bienvenido a una lección sobre razonamiento aditivo y multiplicativo. En este primer problema, nos dan las alturas de dos árboles en 2003, y luego las alturas de los mismos dos árboles en 2006. Y nos hacen la pregunta, ¿qué árbol creció más, árbol A o árbol B? Entonces, necesitamos determinar cuánto árbol A creció de 2003 a 2006, luego determinar cuánto árbol B creció de 2003 a 2006, luego determinar qué árbol creció más. Entonces, lo que espero que hagas es pausar el video, analizar este problema y encontrar una posible respuesta. Antes de volver al ejemplo del árbol, respondamos la pregunta A y la pregunta B. Si comienzo con 4 y termino con 8, ¿qué proceso matemático podría haber utilizado? Entonces, si pensamos en usar la suma, observe cómo el valor inicial de 4, más 4 es igual al valor final de 8. Entonces, una forma de describir el proceso sería decir, agregar 4. Sin embargo, si pensamos en usar la multiplicación, también note que 4 por 2 es igual a 8. Y, por lo tanto, también podríamos describir el proceso como multiplicado por 2. Ambos procesos son correctos, porque si comenzamos con el valor inicial de 4 y realizamos los procesos u operaciones dados, obtenemos el valor final de 8. Son solo dos formas de pensar sobre el cambio. Para B, si comienzo con 5 y termina con 20, ¿qué proceso matemático podría haber usado? Nuevamente, si primero pensamos en la operación o proceso de suma, observe que el valor inicial de 5 más 15 es igual al valor final de 20. Entonces podríamos describir el proceso como, agregar 15. Pensando en el proceso de multiplicación, porque 5 por 4 es igual a 20. También podemos describir el proceso como multiplicar por 4. Ambos procesos son correctos, pero se encuentran utilizando un tipo diferente de razonamiento. Cuando determinamos lo que agregamos al valor original para obtener el valor final, estábamos usando un razonamiento aditivo. El razonamiento aditivo mira el cambio absoluto entre dos cantidades, y cuando usamos el razonamiento aditivo comparamos las cantidades usando la resta. Entonces, para determinar el cambio absoluto utilizando el razonamiento aditivo, tomaremos la nueva cantidad y restaremos la vieja cantidad. Y esto nos dirá qué agregamos a la cantidad anterior para obtener la nueva cantidad. Por ejemplo, mirando a, usando razonamiento aditivo. Observe que el valor final de 8 menos el valor inicial de 4 es igual a 4, diciéndonos usando un razonamiento aditivo, agregaríamos 4 al valor anterior, para obtener el nuevo valor. En B, usando el razonamiento aditivo, observe que 20 menos 5 son igual a 15, entonces 15 es el cambio absoluto. Entonces, usando el razonamiento aditivo, el proceso sería agregar 15. Cuando pensamos en el proceso de multiplicación, estábamos usando razonamiento multiplicativo. El razonamiento multiplicativo observa el cambio relativo entre dos cantidades. Cuando usamos el razonamiento multiplicativo, comparamos las cantidades usando la división. Entonces, para determinar el cambio relativo, tomamos la nueva cantidad y dividir por la vieja cantidad. Entonces, volviendo a, para determinar por qué multiplicamos, observe cómo podemos tomar la nueva cantidad de 8 y dividir por la antigua cantidad de 4, lo que nos da 2, diciéndonos que un proceso sería multiplicar por 2. En B, observe cómo si tomamos 20 y dividimos entre 5 obtenemos 4, lo que nos dice él. Los cambios relativos para cumplir con el proceso matemático se multiplicarían por 4. Ahora volvamos a nuestro problema del árbol. Primero veamos estas alturas usando el razonamiento aditivo. Para el árbol A, la altura comienza en 2 metros y luego aumenta a 5 metros. Usando razonamiento aditivo, observe que 2 más 3 es igual a 5, o podemos decir que 5 menos 2 es igual a 3, y por lo tanto, usando el razonamiento aditivo, el proceso sería, sumar 3. Ahora veamos las alturas del árbol B. La altura del árbol B va de 3 metros a 6 metros. Observe que 3 más 3 es igual a 6, o podríamos decir que 6 menos 3 es igual a 3 y, por lo tanto, usando un razonamiento aditivo, el proceso también sería agregar 3. Observe que con el razonamiento aditivo, ambos árboles han crecido 3 pies. Pero ahora, usemos el razonamiento multiplicativo.
Volviendo al árbol A, la altura es de 2 metros y luego 5 metros. Entonces, usando el razonamiento multiplicativo, queremos pensar dos veces, ¿qué es igual a 5? Ahora que puede no ser una pregunta fácil, y por lo tanto, podemos usar la fórmula para cambio relativo. Recuerde, tomamos el nuevo valor o la nueva cantidad, y lo dividimos entre la cantidad original o la anterior. 5 dividido por 2 es igual a 5 mitades, o 2,5. Para que podamos describe el proceso usando el razonamiento multiplicativo, como multiplicar por 5 mitades, o 2,5. Para que esto tenga sentido, podemos pensar en términos de copias. Piensa en cuántas copias de 2 hacer 5. Bueno, 2 copias de 2 son 4, por lo que para obtener 5 tenemos que tomar 2 copias y media de 2, que es una razón por la cual un proceso sería multiplicar por 2,5 o 5 mitades. Ahora mirando las alturas del árbol B, la altura es de 3 metros y luego 6 metros. Este es un poco más fácil. Observe que 3 veces 2 es igual a 6, o podemos decir que 6 dividido por 3 es igual a 2. Entonces, debido a que el cambio relativo es 2, podemos describir el proceso como multiplicar por 2. Entonces, hay más de una forma de responder la pregunta, ¿qué árbol creció más? Si usamos razonamiento aditivo, podemos decir que los árboles crecieron en la misma cantidad. Si usamos el razonamiento multiplicativo, podemos decir que el árbol A creció más, porque creció 2 y 1, la mitad de su altura, mientras que el árbol B solo creció 2 veces su altura. Así que voy a seguir adelante y decir que la respuesta es, el árbol A creció más bronceado árbol B. Y luego responda la pregunta, ¿por qué cree que su respuesta es correcta? Lo justificaré diciendo que el árbol A creció 2 veces y media su altura, mientras que el árbol B solo creció 2 veces su altura. Ahora, antes de irnos, quiero señalar que ambos tipos de razonamiento son importantes y valiosos en varios contextos. Como estudiante de matemáticas, es beneficioso para usted estar consciente de su propio pensamiento. ¿Estás pensando aditivamente o multiplicativamente? ¿Es apropiado hacer uno pero no el otro tipo de razonamiento? ¿Y pueden ser ambas formas apropiadas de pensar?